Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Wilson Pérez, ¿qué es lo que ha pasado con estas cuestiones de las designaciones, los ascensos militares? Gracias, Julio. Buenos días al país, buenos días a todos allá, Pedro, doña Consuelo, Lin. Sí, gracias, Wilson. Tal como dijo ayer Pedro, que maneja muy bien el tema, creo que se quedó nuestro hermano Pedro corto con algunas situaciones que pasaron y que ha estado pasando a lo interno de las Fuerzas Armadas. Pedro, como conocer el tema, bastante acucioso que es, sabe que en el decreto 101-22 que el presidente de la República, Luis Abinader, emitió el 28 de febrero, donde ese encabezado de ese decreto decía lo siguiente, o más bien el título, Julio: el Poder Ejecutivo pone en retiro un mayor general de la Fuerza Aérea y 6 generales del Ejército. Repito, y 6 generales del Ejército. ¿Qué pasó en ese decreto, Julio? Que en vez de haber 7, hubo 8. Se agregó el número 7 de ese decreto y se puso en retiro al general de brigada piloto Víctor Reynoso Jiménez, que es de la Fuerza Aérea, y que no se hablaba en el decreto de que eran 2 generales de la Fuerza Aérea y 6 del Ejército. Dice muy bien el título de información que emite la presidencia: 6 generales, repito, del Ejército y un mayor general de la Fuerza Aérea. ¿Qué pasó con este piloto, con ese general piloto? Y entonces, pero entonces está retirado por error. Pusieron al presidente a firmar ese decreto, alguien lo incluyó ahí con mala leche para ponerlo en retiro a ese oficial que no cumplía con lo que dice la ley, que habla de como dice que Pedro sabe muy bien ¿Qué tiempo tenía él, Wilson? 36 años. No tenía los 40 años 36 para poner su condición en retiro, primero. 36. No tenía los 60 años y no tenía los 10 en el rango. ¿Qué pasó ahí? Sencillo. Este general estaba piloteando al presidente de la República, varias veces le piloteó recientemente, no como oficial de planta, sino que en el momento que los pilotos pero entonces no fue un error, porque era una persona cercana, conocida ahí, parece que generó algunos celos entonces. Generó algunos celos, por ahí anda el asunto, Julio. Entonces, el ministro de Defensa, en virtud de lo que dice la ley 139-13, como asesor principal del presidente de la República en materia militar y responsable del tema militar, debe asumir ante el presidente de la República esta situación. Eso es lo primero que queremos puntualizar con relación al general. Entonces, tú repites que este general le estuvo piloteando al presidente recientemente. Recientemente, claro que sí. Estuvo recientemente piloteando al presidente. Hizo 3 viajes con el presidente de la República. 3 viajes. 3 viajes, sí. Es lo primero. Y lo segundo, Julio. El presidente hizo 3 ascensos a mayores generales, 3 del Ejército y 1 de la Fuerza Aérea. 3 o 4. ¿Qué ha pasado con eso? Lo siguiente: ya desde ya se está cabildeando los próximos comandantes generales que cesan el próximo 16 de agosto, siempre y cuando el presidente cumpla con quizá ese es el preámbulo, creo que lo va a cumplir. Quizá el ascenso a mayor general es el preámbulo desde la óptica del presidente, lo haciendo ahora, y ya cuando emita el decreto, porque tú sabes que la ley establece 2 años en la posición, salvo que el presidente quiera reconfirmarlo por 2 años más. Quizás ya están designados de ahora. Ahí es que voy, es que hay 6 mayores generales. 6 mayores generales hay que no están en funciones ni del Estado Mayor General, ni son aunque son de comandos todos, pero no están en el Estado Mayor General. Por tanto, estos mayores generales van a ser los punteros candidatos a ser comandantes generales. Pero donde se ha planteado la situación es lo siguiente, y es la primicia que voy a dar. Adelante. Parte de los acuerdos políticos del presidente Luis Abinader y el presidente Hipólito Mejía. No diga eso, Wilson. Va a conllevar que se designe un ministro de las Fuerzas Armadas, como establece la ley civil, en su artículo 36, a un civil, y el comandante general conjunto de la Fuerza Armada, entonces será el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, que a la sazón, como dice la ley, es el máximo jefe militar. Para así, entonces, esas subcomandancias generales que están ahora mismo disponibles, que están a cifra, se crean para esos mayores generales, se crean esos espacios. Va
haber un civil, esa es la premisa que doy, Julio. ¿Va a haber un civil como ministro de las Fuerzas Armadas? Correctamente, para que... Sí, puede ser, la ley lo contempla. Claro, y puede ser incluso. Para que el teniente general Luciano Díaz-Morfa siga entonces como ministro en la parte operativa, porque el comando... Díaz-Morfa se queda como operativo. Como comandante general de las Fuerzas Armadas, que es la máxima autoridad militar en ese momento, porque el ministro de Defensa, cuando se decide un civil, como dice la ley... Pero el comandante general es el presidente de la República, el comandante en jefe. La ley, ¿en qué artículo establece esa parte, Wilson? Corrígeme. ¿Perdón? O ponme en contexto. La parte de la operatividad de las Fuerzas Armadas lo está establecido con los comandantes de fuerzas. Comandante de la Fuerza Aérea, comandante del Ejército. No. Marina de Guerra, un inspector general. O si es que van a poner en retiro a Carlos Díaz-Morfa. Y lo van a dejar en el puesto. Lo dejan al frente del 2 años más. Eso puede ser. La ley lo que dice es que el ministro de Defensa estará por 2 años en las funciones como los comandantes generales. Pero recuerde que el artículo 128 de la Constitución de la República da la categoría de autoridad suprema de la Fuerza Armada del presidente de la República y por tanto él pudiera perfectamente designar un civil como lo dice la misma ley y entonces crear esa función que está en el artículo 36. Wilson, no pasó nada en las 3 oportunidades en que ese oficial le manejó el helicóptero del presidente. No pasó nada, todo fue normal. No hubo nada. Ahí lo que hubo fue él dialogó con el presidente. ¿Qué pasó ahí? Se saludaron. Me imagino que se saludaron porque un piloto, si tú te subes, Julio, en un taxi y no saludas al taxista y no conversas con él para decirle para dónde va y para dónde viene, lo normal es que el presidente salude a su piloto. Y él estaba autorizado, y él fue autorizado a eso, o le pasó, o se entendió que le pasó por encima a alguien. ¿Qué fue? Para colocarlo por error a él en un decreto. ¿Qué hizo él? Lo único que yo entiendo que ha hecho es que lo incluyeron en un decreto donde dice el decreto mismo en su encabezado y en su titulación que él no estaba. Habla de 6 generales. Ok, bueno, de redacción con un nombre. De redacción, porque el hijo del ejército y había uno de la Fuerza Aérea. Ahora, Wilson confirma. Porque es de redacción si hay una equivocación de una S, pero sobre todo si es un nombre lo que trae. Wilson. Es la Policía Nacional. Wilson, juégatela en esta vuelta. Hay una situación bastante difícil en estos momentos. Muy seria. 20 generales serán puestos en retiro en la Policía Nacional. 20 de la policía. Resistencia del generalato a irse. 38 de la Fuerza Armada. Perdón, te escucho. Sí, no, termina con lo de la policía para hacerte 2 preguntas. Sí. Mira, los ascensos, dice la Constitución de la República, que deben efectuarse en la primera semana del aniversario de la festividad de la Independencia Nacional. Cosa que se ha hecho, inclusive tenía tiempo que no se hacía, que el mismo 28 de febrero se emitieran los ascensos y los retiros de las Fuerzas Armadas. Se hizo en la fecha que establece la ley. Había mucho tiempo que no se hacía eso. Felicitamos al presidente. Wilson, repite el nombre, Wilson, del general puesto a retiro por error en un decreto. Víctor Reynoso Hidalgo. Víctor Reynoso Hidalgo, de la Fuerza Aérea. General piloto de la Fuerza Aérea. Puesto a retiro tú entiendes que por un error en ese decreto. Porque no cumple con las formalidades de la ley, no tiene los 10 años en el rango, no tiene 40 años en la institución. Y no tiene los 61 años de edad, entonces... Por eso no, Wilson, porque si vamos a aplicar la ley, que tú sabes que la han violado ya de una manera salvaje, todos los que han pasado por ahí, entonces el comandante Valletel, que tenía 20 años en el rango, no debió ser ascendido a mayor general, sino puesto en retiro. Correcto, pero precisamente me está dando la razón, hermano Pedro. Claro entonces, que sí, que te la doy, te la reconfirmo la razón. Si él no cumple con las formalidades, eso fue un desastre lo que hicieron con Luis con eso. En el estado de retiro, ¿qué significa? Y lo incluyeron ahí. A alguien le quiso jugar una mala pasada. Una pregunta. Adelante, Pedro. Y el presidente de la República, el ministro de la Defensa, están en el deber de sus análisis de aplicar la ley, hermano. Siguen cancelando a los más viejos y a los más jóvenes los ponen en retiro. Eso no es justo. Pero Wilson, la primicia es que tendremos un ministro de Defensa Civil y un comandante general conjunto, como dice la ley. Se va a institucionalizar eso. Se van a crear ese comandante general conjunto. ¿Y quién es el del DNI el que va para allá como ministro? Que están disponibles. Wilson, el del DNI el que va para allá como ministro.
esa es la persona que está sonando fuertemente para ser el ministro de Defensa. La pregunta es, Wilson, me informaron que dentro de los generales ascendidos del Ejército Nacional hay un cuñado de Quirino Ernesto Paulino Castillo. ¿Eso es cierto? ¿Esposo de una hermana de él? No es primo de él. Cuñado, primo la estamos confirmando. No es primo, no. No, cuñado. No es cierto. No, cuñado, no lo es. Yo estuve confirmando esa información ayer, pero ciertamente, porque me dieron el dato, y no son cuñados. No son cuñados. Realmente, la relación. Pero con relación al tema de la policía, para finalizar, Julio, el tema de la policía que está bastante caliente. Los ascensos de los miembros de la policía no han salido hasta este momento. No. Esperan con ansia los miembros de sus ascensos, pero donde está el cuello de botella, donde está el meollo, es en el retiro de 20 generales de la policía, de los 40 que hay. Que a la ley dice que deben haber 20. Dice entonces, que uno todo el mundo está cabildeando para no irse. Y 5 coroneles que van a ser hechos generales, inclusive hay uno ascendido, que es pariente de un amigo tuyo, Julio, de un ministro. No, pero déjalo quieto, pero déjalo quieto. Tú quieres que lo ascienda, pues déjalo quieto. Mira que yo me puse a mencionar nombres. Lo que queremos es que si los de arriba no bajan, los de abajo no suben. Eso es lo que hemos estado hablando Pedro y yo durante muchos años. Esos 5 coroneles, Wilson, con más de 10 años en el rango, ya entonces la ley se le va a aplicar para ponerlos en retiro y no van a llegar al generalato. Wilson, porque estos 20 generales que están tienen que irse ya. Se están oponiendo, y la comisión y parte de los que estaban en la reforma de la policía están ahora en un pugilato de que si se van y no se van. Y el presidente ha mandado a decir, resuelvan eso ustedes y vénganme con la solución de ese tema. Wilson. El presidente dio duro en la mesa para dejar claro eso. Wilson, Dime, el tema de los vehículos aquellos allá en la Fuerza Aérea, tú que tienes buenas relaciones por allí, ¿los devolvieron ya? Sí, los vehículos se devolvieron y hubo algunos que se reasignaron porque cumplían con las formalidades de la ley. Algunos se devolvieron, otros no optaron por recibirlo cuando se le llamó para entregárselo de nuevo, y simplemente han hecho caso omiso, no le interesa el vehículo y han comprado su vehículo gente privado, con dignidad, y simplemente eso. Otra cosa, me dicen que el auditor aquel que mencionó la fiscal, que lo había mandado, que después resultó que no, me dicen que está trabajando en otra institución pública. ¿Tú tienes conocimiento de eso? Sí, el auditor, según me dijeron, está trabajando en una institución que está en la 27 de febrero entre la Máximo Gómez y la Leopoldo Navarro. O sea, pero que no hubo ninguna sanción. Pero ahí era que él trabajaba. No, él trabajaba en la Pedro Enrique Ureña. Acuérdate que los auditores en la Pedro Enrique Ureña, en el perímetro de la Pedro Enrique Ureña y la Francia. Pues gracias Wilson, Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.